sempre soube che a barca não é nossa, mas do Senhor. Entretanto, não é solo a Deus que quero agradecer neste momento. Papa não está sozinho na condução da barca de Pedro, embora lhe caiba a primeira responsabilidade. O Senhor colocou ao meu lado muitas pessoas que me ajudaram a me sustentar. Esta que el Señor ha puesto en mis manos. Que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar la decisión. He pedido a Dios que me iluminara con su intensa luz a la hora de tomar esta decisión de tanto significado. Plena conciencia de su gravedad. Lo he hecho a plena conciencia, sin presiones, en total libertad. De espíritu. Amados peregrinos de língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e compreensão com que arguestes a minha decisão. Agradece a los católicos de Portugal y a los portugueses en general, o de lengua portuguesa, a los lusitanos, el apoyo y sobre todo la comprensión, uno de los aspectos más significativos que han permitido que nosotros hoy veamos a uno de los hombres más influyentes en la historia de la Iglesia Católica, uno de sus más grandes teólogos, uno de sus más calificados papas. Lo vemos con tanta serenidad. No es fácil, eso creo que es una conclusión automática e instantánea. No es fácil asumir la decisión que él ha asumido, pero no es fácil asumir una decisión además con la calma y la serenidad con la que él ha asumido. Y en parte es eso, la comprensión de la que se ha visto rodeado. 16. Y todo esto cuando de su parte el Papa, lo que llama a los presentes, a quienes le escuchan en la Plaza de San Pedro, a quienes le escuchan millones de personas en todo el mundo. Acordaos de mí, ese es un aspecto fundamental. Rezad por mí y también rezad, dice, por aquellos cardenales que en los próximos días en el cónclave tendrán que decidir quién será la persona que se haga con el ministerio petrino, quién será